los odio. Los que vuelan, los que zumban, los que se arrastran. Los odio a todos y cada uno. Y lo peor de todo es que ellos me odian a mí también. Ojos oscuros sin pupila, cuerpos duros cubiertos de pelos erizados con pinchos. Articulaciones raras y retorcidas, bocas aterradoras y sus movimientos mecánicos. Cualquier cosa de ellos me daba asco, y hasta estar cerca de un solo insecto me solía mandar a una especie de manía ansiosa que a veces tardaba horas en calmarse del todo. PTSD fuerte, trastorno de ansiedad y mutismo selectivo. En cuanto a adopción, yo era un caso de alto riesgo, y para la mayoría de la gente, eso quedaba muchísimo más allá de lo que esperaban poder manejar en temas de cuidado infantil. Yo era material dañado, muchísimo peor que muchos de los otros niños del albergue. La mayoría de amigos que hice me terminaron transfiriendo a cuidado temporal o casas de grupo. Después de un tiempo dejé de intentar hacer nuevos, no es que yo hubiera sido la primera en acercarme antes. A pesar de mi soledad, disfrutaba que no hubiera bichos adentro del edificio. Todo era tan estéril y callado, y los trabajadores eran más amables que cualquier cosa que yo hubiera conocido. Tenía acceso a caricaturas y juguetes, y los miércoles nos daban pudín de chocolate. Así que cuando escuché que una familia de acogida había aplicado para llevarme, me resistí a irme de ese lugar. Tenía mi propia cama con mantas de verdad, tenía libros para colorear y podía ver las tortugas ninja, en español, Teenage Mutant Ninja Turtles, cuando quisiera. Todo eso se lo mencioné a mi trabajadora social, solo para que me dijeran que en mi nuevo hogar tendría eso y más. Me tomó bastante convencerla y unas cuantas crisis, pero después de conocer a los papás de acogida, mi aprensión se cambió por una curiosidad entusiasmada que le encantó a mi terapeuta. Estaban dispuestos a recibirme tal como era, con todo y sus grietas, y por eso jamás podría pagarles. Vivir con ellos trajo otro montón de retos, pero me apoyaron todo el camino. Mi terapeuta dijo que este lugar era una oportunidad para que yo sanara, pero en realidad me sentía más asustada que nunca de los bichos. La ansiedad de un hogar nuevo solo empeoró mis miedos, demostrando que el ajuste iba a ser difícil. Pero ellos se encargaban de tenerme bien alejada de cualquier bicho, y por eso les estaba agradecida. Nunca se me había ocurrido lo inexperta que era con las interacciones normales. Qué raro era hablar con un adulto sin un miedo enorme, con gente que de verdad me escuchaba. Pero supongo que nunca había tenido un ejemplo real de un padre. Mi mamá biológica era muy diferente, me ignoraba bastante y se la pasaba durmiendo casi todo el tiempo. A veces se dormía días enteros, y solo se levantaba cuando aparecía uno de sus novios. Eso era lo que ella decía de los hombres que iban y venían, sus novios. Cada par de días aparecía otro, a veces incluso varios. A veces eran malos, pero la mayoría solo me ignoraban. El departamento siempre estaba hecho un desastre, basura y ropa tiradas por todos lados, como si hubiera pasado un tornado. Mezclas al azar de cosas que mi mamá guardaba para vender después, aunque nunca lo hacía. Las paredes eran una galería de pintura descascarada y agujeros de varios tamaños. Montoncitos de yeso barra diagonal tabla de drywall dejaban un polvo blanco sobre la alfombra manchada, un recordatorio físico de la violencia que lo había provocado. Y a pesar de todo, lo peor de lo peor eran los bichos. La alfombra podrida, los montones de basura, la comida hecha una porquería, un refugio para insectos. Las cucarachas patrullaban la casa a todas horas, moscas y mosquitos llenaban el aire, y las chinches aparecían sin parar en colchones manchados y húmedos. El terror constante de que estuvieran ahí, el sonido de su zumbido, la sensación de que andaban sobre mi piel. En ese entonces yo apenas tenía como 7 años, y solo me dejaban salir en ocasiones raras para ir por hielo o usar la máquina expendedora del pasillo. Estaba atrapada, totalmente atrapada, y me mantenía ahí mi miedo a enojar a mi mamá. Mudarte a mi nuevo hogar venía con otro set de retos. Y por primera vez sentí que estaba como hiperpendiente de mi forma de comportarme, y empecé a sentir una culpa enorme. Sabía que no era racional, sabía que la gente normal no actúa así. Pero todos eran tan buena onda conmigo, y aguantaban con paciencia infinita todo el asunto. Mi miedo a los piojos era tan fuerte que tenía que mantenerme el pelo bien rapado,
aunque eso me hacía sentir fea. Pero solo la sensación de que mi propio pelo me rozaba el cuello o la cara era suficiente para mandarme directo a una crisis de picazón hasta que la piel se me ponía irritada y en carne viva. Mis ojos convertían cualquier pelusa de polvo o hilito en una infestación. Desarmaba y armaba la cama una y otra vez hasta asegurarme de que el colchón estuviera absolutamente impecable. Me ponía a limpiar el cuarto de arriba a abajo, a veces pasando horas enteras. Y en vez de regañarme, mi mamá de acogida me traía un cubo con productos de limpieza y hasta ofrecía ayudarme a veces. Ella me enseñó cómo limpiar bien, qué químicos usar y dónde, y qué cosas no mezclar. Y aunque no podía salir afuera sin que me diera una crisis, me sentía segura de que ella sabía cómo mantener la casa limpia. Podía andar por la casa sin entrar en pánico, y con eso ya bastaba por ese momento. Yo casi no hablaba, pero mi mamá de acogida hablaba lo suficiente por los dos. Decía que mientras pudiera sentir con la cabeza, ella hacía el resto. Quería hacerla sentir orgullosa. Me prometí que iba a sanar, aunque fuera solo por ella. Alguien creía en mí, y yo quería creer también. En mi casa anterior dormía sobre un colchón en el piso, sin cubrir. Los dobleces se escondían como un ejército interminable de chinches, que me dejaban llena de bultitos rojos que daban comezón. Y a veces, si le lloraba a mi mamá lo suficiente, ella hasta conseguía que uno de sus novios me lo rociara con Raid. Eso no hacía casi nada más que irritarme los pulmones, pero igual me hacía sentir más segura. Antes dejaba la luz prendida toda la noche para que no vinieran las cucarachas. Pero luego me di cuenta de que si la dejaba prendida lo suficiente, hasta las cucas se acostumbraban a ese resplandor amarillo bien enfermizo. Y por más spray tóxico que fuera, no había forma de mantenerlas lejos de la basura y la podredumbre que se acumulaba en el departamento. El olor se me pegaba a la piel y a la ropa, humedad, moho y olor a cigarro. Pero casi ya no lo notaba, porque me acostumbré a todos los olores malísimos del depa, a excepción de uno, el medicamento de mi mamá, que olía totalmente distinto a todo lo demás. Al menos una vez por semana, salían nubes de humo desde el cuarto de mi mamá, cortando el hedor. Era un olor a químico quemándose que me mareaba, y casi siempre marcaba el inicio del ciclo de sueño de mi mamá. Ella me decía que estaba enferma y que tenía que tomar su medicina o se iba a morir. Se vendía cualquier cosa que valiera algo, y cuando yo protestaba, siempre escuchaba algo como, «Tú no quieres que tu mami se muera, ¿verdad?». Yo empecé a dañar a propósito mis juguetes para que no fueran tan fáciles de vender, y hasta hice un esfuerzo extremo por esconder el único DVD que tenía. La primera temporada de las Tortugas Ninja, Peleadores de Manías, Teenage Mutant Ninja Turtles, era lo que más quería. Desde que uno de sus novios la encontró en oferta en Blockbuster para mí, la ponía en repetición en mi reproductor de DVD chiquito. Qué irónico era que un DVD de los baratos, comprado como si fuera un pensamiento de último momento para mantenerme distraída, terminara significando todo para mí. Después de tomar su medicina, ella pasaba unos días en cama. Durante ese tiempo era imposible hablar con ella, se quedaba dormida a mitad de las conversaciones y soltaba cualquier cosa. Y aunque yo tenía que arreglármela sola durante ese rato, era el menor de sus dos males. Cuando no le daban su medicina por suficiente tiempo, se ponía errática. Sentía como si estuviera encerrada con un animal alterado, saltaba entre emociones extremas mientras me gritaba a mí o a cualquiera que quisiera escuchar. A veces se convertía en Supermami, por un día, me compraba juguetes, me alimentaba, me bañaba, y era amable. Esos días me dejaban con una ansiedad increíble, sabiendo que en cualquier momento se iba a voltear como Switch. Debajo de su superficie, acechaba un depredador con la piel de la amabilidad y la maternidad. Me cuidaba con toda la atención de un objeto filoso dentro de una bolsa plástica bien estirada, y yo sentía cada milisegundo peligroso. A veces hasta deseaba que muriera, y la culpa de eso me consumía. En mi nuevo hogar me empecé a poner cada vez más inquieta por mi recuperación lenta. Me sentía culpable de que, a pesar de todo el esfuerzo de mis papás de acogida, yo casi no había avanzado. Mi frustración creció tanto que cuando volví a ver un bicho, me dieron ganas de explotar y me puse furiosa. Y a pesar de mi miedo casi insoportable, fui directo contra él y lo aplasté con el zapato.
Al principio sentí náuseas y ansiedad tan fuertes que me caí de rodillas. Empecé a prepararme para otro episodio, llorando y temblando hasta convertirme en una especie de cascarón deshidratado y arrugado. Pero en vez de eso, de pronto esa sensación creciente se barrió y se cambió por una satisfacción intensa. Un momento eufórico que no solo me hacía sentir feliz, sino poderosa. Mis papás de acogida se emocionaron cuando se enteraron, y eso reforzó mi propia alegría por haberle ganado a mi miedo. Se sentía también hacerlos sentir orgullosos, y tomar control de algo que atormentaba mi vida aunque fuera en una parte pequeña. Me sentía tan bien que me pasé todo el día siguiente recorriendo la casa buscando otro bicho para aplastar. Y cuando encontré uno, le trituré su cascarita bajo mi zapato, y otra vez sentí una liberación eufórica que me bajó como hormigueo por la espalda. Cada bicho que machacaba me acercaba un paso más a sanar, podía caminar por la casa sin miedo. Empecé a hablar más y hasta empecé a jugar con mis hermanos de acogida. Ahora estaba emocionada buscando bichos para aplastar, metiéndome en cada rincón lleno de polvo. Se volvió mi obsesión nueva, cada insecto destruido me daba horas de alivio. Es como si cada vez que lo hacía, mi miedo se iba apagando más. Solo que mi ansiedad nunca se fue del todo, cambió. De repente, si pasaba un día entero sin matar un bicho, sentía que mi pánico volvía con 10 veces más fuerza. Una picazón que, si la ignoraba, se convertía en un ataque de pánico todavía más severo que antes. Y como no podía encontrar bichos dentro de la casa como para satisfacer mis necesidades, empecé a explorar el jardín de afuera. Otra vez me caían encima con elogios bestiales por salir afuera, todos lo veían como un gran paso adelante. Obvio nunca les dije por qué me veía tan impulsada a ir afuera, porque me daba vergüenza. Y encima, cada vez que se apagaba otro bicho, yo sentía menos liberación. El tiempo entre el antojo se me estaba haciendo más corto y el premio cada vez se sentía menos satisfactorio, y eso empezó a asustarme. En mi casa anterior la mayoría de las comidas eran papas fritas que ponían en oferta, y a veces una pizza o un desastre de comida del microondas. La mayoría de las veces me iba a dormir con hambre. Yo era flaca, hasta para ser niña, y a veces los hombres que aparecían parecían tener lástima. Ocasionalmente me daban una barra de dulce o unos cuantos dólares para la máquina, pero nunca nada más que un snack. Aprendí a dejar de decirle a mi mamá que tenía hambre, porque eso era lo que más la molestaba. Yo era una molestia ingrata, como ella siempre me lo recordaba, y que claro, ella era la peor mamá del mundo. Dios, ojalá una sola vez le hubiera dicho que sí, que en efecto era terrible. Que era una niña medio hambrienta, descuidada, y que me falló horrible. En vez de eso, yo consolaba a mi propia mamá, una niña agarrándose a mentiras azucaradas para calmar sus arrebatos. Tenía que asegurarle que ella era una buena mamá, que todo estaba bien y que yo la quería. Porque yo sabía muy bien que su pataleo podía volverse puro veneno en cualquier momento. Los piojos y las chinches se pusieron tan mal que empecé a dormir en la bañera manchada que teníamos. Acomodaba mantas y almohadas entre mí y la bañera fría de fibra de vidrio, y me dormía escuchando el zumbido del ventilador arriba. Ese arrullo mecánico le hacía como un muro de sonido a lo que pasaba en el depa por la noche. Mis miedos se hicieron realidad, aplasté a mi siguiente bicho y sentí casi nada. Hasta que de golpe el alivio se fumó por completo, y me quedé inconsolable por días. Apenas comía o salía de mi cuarto, sentía que estaba retrocediendo en todo mi progreso, encima, lo peor era que estaba decepcionando a mi familia de acogida. En mi desesperación, busqué otro bicho con la esperanza de que aunque fuera por un momento pudiera volver a sentir alivio. Después de buscar como loca, encontré un escarabajo en el porche de atrás. Y esta vez, en vez de pisarlo, me agaché y se lo arranqué del suelo. Instantáneamente me sacudí involuntariamente, el estómago se me atoró con la sensación de que su cuerpo con quita y pon se retorcía pegado a mi mano. Se retorcía desesperado intentando zafarse de mi agarre. Luché con mi propio cuerpo, veía destellos. Me acuerdo de haber visto como cientos de moscas zumbando alrededor de mi cabeza mientras huía de regreso a mi cuarto con el escarabajo. Me apreté los ojos cerrados por miedo al enjambre y me fui palpando el camino de vuelta a mi cuarto. En la oscuridad de mis párpados vi la cara de mi mamá,
su expresión reflejando exactamente la última vez que la había visto. Un terror helado se me metió al cuerpo. Antes de que pudiera darme cuenta, me flaquearon las rodillas y me caí al suelo. Cuando abrí los ojos, las moscas ya no estaban y yo seguía en mi cuarto. Y en mi mano estaba el escarabajo. Sin pensar, abrí la mano, bajé, y le arranqué una pata del cuerpo al escarabajo. La vi forcejear enloquecida sobre su espalda y sentí una pizca de alivio. Entonces hice lo mismo otra vez, bajé y le jalé otra pata. Esta vez, al tirar, también se me salió un pedazo de carne blandita de su articulación, y sentí que mi propio cuerpo se relajaba con eso. Lentamente fui quitándole las patitas una por una, y esta vez no fue solo alivio. Sentí una ola de satisfacción por su muerte tortuosa, como si estuviera pasando mi propio sufrimiento a su mini forma. Eso era lo que estaba buscando, alivio y placer mezclados, mi propio remedio, tal cual, mam. Pronto empecé a experimentar con diferentes métodos, les cortaba pedazos, los quemaba con cerillos, los ensartaba, incluso ahogué a algunos, aunque ese método nunca fue muy preciso. Los sujetaba con cintas scotch y los pinchaba con agujas, a veces incluso los calentaba primero sobre una vela. Siempre estaba buscando formas nuevas de hacerles sufrir, y cada uno me daba más alegría que el anterior. Hacía esto varias veces al día. Y a diferencia de solo aplastarlos, el alivio nunca se me desvanecía. Pero aunque yo estaba tan dañada, sabía que estaba mal. O por lo menos, me daba miedo decepcionar otra vez a mi familia de acogida. Me daba miedo que me cacharan, me daba miedo que me quitaran mi salida, y me daba miedo meterme en problemas. Pasé mucho tiempo fantaseando en el depa anterior, cualquier cosa para que mi mente pudiera escapar de mi situación real. Imaginaba que aparecían las tortugas ninja para llevarme de aventuras, comer pizza y llevarme a una escuela de verdad. A veces me perdía tanto en mi fantasía que podían pasar varios días sin siquiera tocar la puerta del cuarto de mi mamá. Hasta que una semana los bichos se pusieron peor que nunca, enjambres de moscas en cada cuarto, cucarachas en las paredes, y en ningún lado estaba segura. A pesar de mi miedo a enojar a mi mamá, toqué fondo cuando me desperté en medio de la noche con la sensación de que una cucaracha me caminaba por el brazo. Solté un llanto afuera de su puerta, un grito desgarrador, esperando despertarla sin tener que entrar. Normalmente, tantos días después de tomar su medicina, ella salía porque ya necesitaba más. Pero perdida en mi propio mundo, no me había dado cuenta de que ella ni siquiera había salido de su cuarto en días. Toqué y le grité su nombre como si hubieran pasado horas, pero me daba pánico abrir sin permiso y que me cayera su castigo de siempre. Me planteé salir del departamento para pedir ayuda afuera, pero sentía que eso también me ganaría un castigo. Intenté parar, de verdad que intenté. Pero para entonces mi apego a torturar insectos era inseparable. No podía ni comer ni dormir sin eso. Si aguantaba aunque fuera un día, me venía abajo por completo. Pero para entonces ya estaba socializando y saliendo de la casa, yo era otra persona. Pero para seguir así, empecé a gastar mi mesada en la tienda de mascotas del barrio. Compraba recipientes llenos de insectos para alimentar, grillos, gusanos de la harina, cucarachas, casi cualquier cosa que pudiera agarrar. Guardaba los bichos vivos en una cajita de zapatos, donde yo tenía mis instrumentos de tortura. Tenía mucho cuidado de esconder la caja en lugares distintos para que nadie la encontrara, después de todo no me dejaban tener cerillos ni encendedores. En la tienda de mascotas ya me conocían por mi nombre. Tenía que inventarme una historia para decir que tenía gallinas y que yo misma se las daba de comer. Era una mentira incómoda, pero me la había empezado a creer poco a poco. Incluso llegué a pensar en preguntarle a mis papás de acogida si me dejaban tener gallinas. Ya para entonces, torturaba bichos casi en cada momento que me quedaba sola, ya no solo para calmar mi ansiedad, sino por placer. Se sentía increíble, y ninguna otra descripción le haría justicia. Un par de veces me quedé despierta toda la noche, aprovechando el tiempo libre para dar rienda suelta a mi éxtasis sádico. Tenía 12 años. Ya estaba lo bastante grande como para saber mejor, lo bastante grande para entender lo que estaba haciendo. Pero estaba enganchada, esa era la verdad.
enganchada de manera desesperada y nadie se dio cuenta hasta que ya era tarde. Mientras estaba llorando sin que sirviera en la puerta de mi mamá, podía escuchar un zumbido apagado que venía de adentro del cuarto. Me recordó el ventilador del baño y la máquina de hielo del pasillo. Su arrullo me llamaba, y a pesar de mi miedo, al final intenté abrir la puerta. Por un momento forcejeé con un montoncito de ropa y toallas. El cuarto estaba oscuro y olía horrible. Mucho peor que el resto de la casa. Me tapé la nariz antes de empujarme hacia adentro. Fue ahí cuando me di cuenta de que era el zumbido. Una nube de moscas llenaba el cuarto, soltando un zumbido amenazante que tapaba cualquier otro sonido. Me agaché cuando mi movimiento movió el enjambre. Cientos de moscas se fueron abriendo camino hacia el departamento en cuanto di un paso hacia la cama. El cuarto estaba iluminado por una sola lámpara con pantalla en la mesita de noche. En ese resplandor amarillo pude distinguir la forma de mi mamá. Me arrastré débilmente hasta su cama y me acerqué a ella, llamando su nombre. Cuando me aproximé a sus piernas, sentí una humedad fría empapando mi pijama manchado. El olor del líquido me provocó arcadas otra vez, se sentía baboso sobre mi piel. De puro terror me di cuenta de que estaba llena de insectos de todo tipo, moscas, cucarachas, jejenes, un enjambre asqueroso del tamaño que yo nunca había visto. Su cara estaba cubierta por una máscara que se retorcía hecha de bichos de cuerpo oscuro, se amontonaban encima de su piel, se sobreponían y se revolvían entre sí. Intenté sacudirla para despertarla, mientras gritaba, «Mamá, mamá, despierta, mamá, por favor». Su cuerpo se sentía frío bajo mis manos, y como no sabía cómo ayudarla de otra manera, empecé a espantar los bichos de su cara con la mano. Solté un sollozo cuando sentí que estaban en mis manos. Les di manotazos, los golpeé, les aventé cosas. Podía ver más bicheando salir de su nariz y sus cuencas aplastadas, subiendo y bajando entre ellos para escapar de mi atención. Su cara parecía retorcerse con ellos, sus fosas nasales se abrían y se distendían sobre sus cuerpos mientras se liberaban, como si fueran granos negros vivos. Tenía la boca abierta y de ahí salían insectos y larvas, y un olor asqueroso que me hizo vomitarle encima del pecho frío. Lloré, supliqué y la sacudí con toda la fuerza que me permitía mi cuerpecito delgado. Hasta que ya no pude con el enjambre de insectos y salí corriendo del departamento. Una niña flaca, medio muerta de hambre, asquerosa de 9 años, gritando por alguien que detuviera a los bichos. Pensé que podría esconder la caja de bichos para siempre. Incluso empecé a planear un lugar permanente por fuera de la casa. Mi cajita de zapatos ya casi estaba llena de instrumentos y recipientes con insectos vivos, y planeaba expandir mi operación. Me puse codiciosa, empecé a robar tijeras y cuchillos de cocina. Cosas que mi familia de acogida notó que faltaban, cosas de las que mentía sin ni pensarlo. Incluso empecé a pasarle la culpa a mi hermanito de acogida más chiquito. Total, yo ya era demasiado grande para hacer algo así. Pero para entonces las cosas se habían salido de control, yo ansiaba esa sensación a cualquier hora. Me ponía físicamente mal si intentaba parar aunque fuera un solo día. Algunas sesiones se iban por horas y horas, y me ponía inquieta cada vez que me interrumpían. Les tenía un asco enorme, pero me encantaba cómo me hacían sentir. Los miraba, los cortaba en dos, los segmentaba, los destruía. Les hacía daño, los atravesaba, los dejaba inválidos, los ahogaba, les arrancaba partes. Los destruía, aplastando, clavando, desgarrando. Los odio, los odio, los odio. Y todo habría estado bien, si mi hermano no hubiera encontrado mi caja de bichos. Ese día yo apenas había llegado a casa con un recipiente nuevo de grillos y lo agarré en mi cuarto. Estaba sosteniendo un encendedor y un cuchillo de cocina, cosas que faltaban y que yo le había echado a él. Le voy a decir a mi mamá, estás en un montón de problemas, me soltó. Yo di un paso hacia él mientras seguía hablando, pero lo único que podía escuchar era el zumbido. El retumbar de 1000 moscas saliendo desde su boca, sentí que el terror me atrapaba. Vi con horror cómo decenas de insectos empezaban a treparse desde los bordes de su cara hacia su boca y hacia sus ojos. Grité cuando le llenaron los orificios, cuando se revolvían debajo de su piel. Pero su boca seguía moviéndose, aunque no salía ni una palabra.
El cuchillo y el encendedor se le cayeron cuando yo grité, «¡Ya no más bichos!». De repente yo estaba encima de él, inmovilizándolo con mi cuerpo, el cuchillo apretado en mi mano. Seguí gritando. «Para, ya no». Bajé el cuchillo contra el enjambre, y los cuerpos con su caparazón se quebraron bajo la hoja. Mi hermano forcejeaba violentamente debajo de mí, pero yo lo mantenía bien sujeto, mucho más pequeño que yo. No iba a dejar que los bichos lo mataran, no iba a meterme en problemas, no iba a permitir que esto pasara. Ya no más bichos. Otra y otra vez le bajé el cuchillo a los bichos, matando cada vez más con cada clavada. Pero el enjambre en su cara era implacable, y tan denso, que no podía distinguir sus rasgos debajo. Ya no más bichos. Con desesperación seguí clavando, cada empujón sonaba más húmedo y más lleno de carne que el anterior. Podía sentir órganos y jugos aplastados de insectos cubriendo la parte de enfrente de mi cuerpo, el cuchillo, mis manos. Ya no más bichos. Seguí hasta que el mango se me puso demasiado resbaloso para agarrarlo, y mis brazos temblaban por el cansancio. Y cuando miré hacia abajo, el zumbido se detuvo, se levantó la niebla. Y entendí lo que había hecho. Ya no más bichos.